Ok, pues bueno, damos las buenas noches y vamos a comenzar con una oración. Es un poco difícil comenzar sin la guía del precioso Espíritu de Dios y vamos a poner esto en sus manos. Y Señor, te damos las gracias esta tarde. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres el que nos enseñas. Tú eres, Padre, el que nos hace ver, Señor, todas esas cosas que te ofenden, que nosotros hacemos. Tú eres el único que nos puede dar, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, el entendimiento que nosotros necesitamos. Te pido, Señor, que seas tú enseñando esta clase, que seas tú tomando en el nombre de Jesús, Señor, mi boca para dar enseñanza a este tema. Que seas tú también en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, abriendo los corazones de cada una de las personas que escucha esto, ya sea en vivo en un tiempo futuro. Y te pido, Padre, que seas tú hablando en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa, Jesús. Nos ponemos la armadura de Efesios 6, Padre, y hablamos que tu palabra que es viva y es eficaz, Señor, que es más cortante de que una espada de dos filos. Esta noche, Señor, nos redarguye y nos enseña. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es vida, Señor. Gracias porque hoy tenemos oídos para escucharla, porque nuestros ojos de nuestro entendimiento se están abriendo, Padre, para que a través de la revelación y el conocimiento que tú das a nuestra vida, podamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, ser lo que tú dices que somos, pero sobre todo, Señor, caminar por tus sendas. Quita de nosotros, Señor, todo lo que te estorba. Quita de nosotros todo lo que te causa, Señor, desagrado. Haznos ver, Señor, esas cosas para que nosotros podamos caminar seguros, Señor, en el camino que tú, Señor, has planeado para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, seguimos con el tema de las finanzas. Vamos a hablar de la economía del reino, de esas cosas preciosas que Dios ha preparado para nosotros, pero que nosotros necesitamos hacer muchas cosas, pero sobre todo tener un cambio de mentalidad para lo que es este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a aprender de lo que Él tiene preparado para nosotros en esta tarde, en esta noche. Y para nuestra reunión en vivo, aquí tenemos el link. Este es el link, el código de acceso a nuestra reunión en vivo, hora de Miami, y nuestro número de reunión, y esto es nuestro código de acceso. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esta lección es comprender que no vamos a buscar a Dios para que Él nos prospere, o sea, porque eso sería una búsqueda hipócrita. Nuestra intención siempre es muy clara ante los ojos de Dios y es necesario que nosotros tengamos el corazón correcto conforme a lo que es el dinero, conforme a lo que es la prosperidad. Y sabes, no solamente en esto, o sea, Dios nos pide tener un corazón limpio y yo creo que Dios nos va a pedir cuentas acerca de nuestro corazón, ¿no? El versículo clave sigue siendo el mismo que está en 2 Corintios 9:11, que dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. O sea, fíjate qué importante es. Él nos dice, efectivamente van a ser enriquecidos y en ese enriquecimiento que ustedes van a tener, yo les pido que ustedes sean generosos y que den con generosidad. Ajá. ¿Para qué? Para que todo esto sea solamente para darle gracias a Dios. El corazón y la mente es importante en la relación con el dinero. ¿Por qué esto? Porque muchas veces en nuestra mente vienen mentiras que nosotros tal vez creímos de niños, que nos enseñaron, o tal vez que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Y sabes una cosa, tal vez esas mentiras se han vuelto creencias. Cuando hay una creencia en nuestro corazón que no es correcta, que no es conforme a la palabra de Dios, desafortunadamente vivimos esas consecuencias. Entonces, a causa de su amor y en consecuencia, somos prosperados y todo se otorga por medio de una bendición.
Ajá. O sea, Dios no va a bajar y nos va a dar el dinero. No, así no es. Como lo vimos la clase pasada, Él nos capacita por medio de Él nos da las riquezas, ajá, por medio de los dones, de los talentos. Y hoy vamos a ver un poquito de eso, la administración de estos dones y de los talentos, que es uno de los puntos, importantes para que nosotros podamos crear esas riquezas en nuestra vida, ¿no? Él nos está diciendo aquí en Mateo 6, versículo 11. Esta traducción es Your Version y es en inglés, pero traducida al español, esto es lo que dice. Y fíjate qué hermoso, porque dice, te reconozco como nuestro proveedor de todo lo que necesitamos cada día. Y sabes, esto está padrísimo, porque prácticamente esta traducción de lo que es la traducción de Your Version, esta traducción es eh, prácticamente es el Padre Nuestro. Entonces, aquí estamos viendo cómo él dice, ves que dice, Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Pues aquí nos está diciendo, reconozco que tú eres, Señor, nuestro proveedor. Amén, fíjate, de todo lo que necesitamos. ¿Ok? Ok, en el nombre de Jesús oramos por el internet. Hoy hablamos que se conectan en el nombre de Jesús, porque creo que la semana pasada hubo varios problemas con el internet, pero bueno, hoy en el nombre de Jesús hablamos que todo lo que impide que la gente se conecte por el internet, hoy se reacomoda el internet. Ok, pues bueno, vamos a empezar con el primer principio bíblico. Mira, yo te pido que los apuntes, porque sabes una cosa, híjole, aquí en todo esto hay incluida gran, pero gran instrucciones de todo lo que el Señor nos dejó escrito en su palabra para que nosotros podamos prosperar económicamente. Y sabes una cosa, es el deseo del corazón del Padre que tú y yo seamos prosperados y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aquí Él lo dice, ajá, forma estos pilares. Un principio importante, y esto lo puse al inicio de este estudio porque me pareció hermoso lo que esto enseña. Y fíjate lo que dice, estén orando. Es bien importante que nosotros todo el tiempo estemos orando, estemos creyendo, estemos hablando la palabra de Dios en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestras finanzas. Esto es importantísimo. Es importante que nosotros estemos hablando la palabra de Dios en nuestro negocio, en nuestras finanzas. Yo te pido algo. Yo al final de esta le tomas una, una foto a la pantalla porque puse una serie de indicaciones y de versículos que nos ayudan en nuestra vida financiera. Ajá. Entonces, y si no, busca versículos hablando de la prosperidad, hablando de la economía, ¿no? Por ejemplo, uno de los que yo tengo es Filipenses eh, 4:19. Este es uno de los versículos que yo todo el tiempo estoy orando. También hay varios salmos que hablan de esto, pero es importante que tú los escribas y que tú empieces a sembrar esa semilla en tu corazón, esa semilla, y empezar a transformar nuestra mente, que Dios nos quiere prósperos. O sea, que Dios nos quiere enriquecidos, así como el versículo clave lo dice en 2 Corintios, que Él nos quiere enriquecidos y meternos en la mente para que baje en nuestro corazón, ajá, que que el deseo del Padre es que seamos prosperados económicamente. Y fíjate lo que dice Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces yo te pido, observa escucha este proverbio y cómo nos dice. Ajá, quienes la aman comerán de su fruto. O sea, todo lo que nosotros estamos diciendo acerca del dinero, acerca del trabajo, de eso mismo vamos a comer. Por eso es necesario llenar nuestra boca, llenar nuestro corazón de ese cimiento, de esa semilla viva que es la palabra de Dios, ponerla en nuestras oraciones, repetirla constantemente. Y sabes una cosa, va a llegar un tiempo en que va a dar fruto, porque esta germinará, esta va a crecer y va a dar un fruto abundante. Y sabes una cosa,
Lo que nosotros sembremos en nuestro corazón es lo que le vamos a estar diciendo constantemente a nuestros hijos. ¿Y qué crees? Eso mismo va a pasar a tu generación. Y Dios es un Dios de generaciones. Así que lo que hoy nosotros estemos haciendo va a estar transmitiéndose de generación en generación. Entonces, es importante este principio. Es primero hablarlo, orarlo. Es estar creyendo que realmente Dios quiere que tú prosperes. Entonces, aplica esto, porque esto no solamente es aplicarlo, es estar trabajando constantemente en esto. Vamos, ¿a qué está basado este principio? En el Salmo 1, este Salmo 1, del 1 al 3, no solamente es un versículo, es un salmo, vaya, que nos indica, nos da una instrucción, pero también nos dice el beneficio. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que hacer para recibir el beneficio. Como quien dice, es una promesa condicionada. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley medita de día y de noche, será como un árbol. ¿Cuál es la indicación? Que nosotros no podemos estar en el cuchicheo, no podemos estar en el chisme, en la contienda, en los supongamos, que tampoco podemos estar metidos en juzgar a la gente sobre todo, ¿no? En poner nosotros un juicio de lo que nosotros estamos viendo, de lo que la gente está viviendo, ¿no? O sea, él nos dice, no te sientes en la silla de escarnecedores. ¿Sabes qué es el escarnecedor? El escarnecedor es esa persona que como que trata de hacerte mal, como ese que trata de dañarte, como ese de mal corazón que busca herir a la gente, ¿no? Sino dice aquí claramente, sino que deleítate en la ley de Jehová, medita de ella día y noche. Cuando nosotros atrapamos la palabra del Señor y la ponemos en nuestro corazón, se siembra. Y fíjate qué hermoso. Fíjate lo que tú y yo somos cuando nosotros sembramos eso. ¿Sabes que Dios nos ve como árboles? ¿Y sabes por qué nos ve como árboles? Porque damos fruto. Fruto damos fruto. Serán como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que en su fruto, que a su tiempo, bueno, darán fruto, y su hoja no se caerá, y todo lo que hagan prospera. Escúchame, cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, nosotros somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Esta es una bendición que nos corresponde y hay que hablarla y hay que practicarla sobre todo. Pero fíjate, por ejemplo, un árbol que está en una corriente de agua viva, ajá, todo el tiempo está nutrido. Todo el tiempo tiene esos nutrientes del agua, que el río le proporciona todo el tiempo. Pero déjame decirte algo, en el mundo nosotros comprendemos que hay temporadas y según la temporada hay ventas o según la temporada hay trabajo. ¿Sabes una cosa? Para Dios no existe esto. Para Dios no hay temporadas, porque todo el tiempo vamos a estar dando fruto, todo el tiempo vamos a estar creando, todo el tiempo vamos a estar produciendo. Isaías 55:11 nos dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es hablar su palabra ante cualquier circunstancia. Esta bendición nos corresponde y es nuestra realidad y está contenida en ella. El área de las finanzas, el área de la economía, está gobernada, escúchame esto por favor, por la palabra de Dios. O sea, las finanzas, la economía, el gobierno lo tiene Dios, no lo tiene el mundo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Desafortunadamente nosotros estamos creyendo, y no solamente creyendo, estamos hablando todo lo que vemos y todo lo que oímos acerca de la economía de este mundo. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque como estamos llenos de esto, estamos viviendo las consecuencias de lo que está pasando en el mundo. Y a veces nosotros estar hablando las cosas que están pasando en este mundo, como lo es la recesión, como es que todo está muy caro, como es que, ay, es que todo ha subido mucho, cada vez todo cuesta más caro.
todo esto que nosotros estamos hablando, ajá, no, no, yo te pido que hay un salmo que dice, Señor, si no, frena mi boca, pon una guarda en mi boca. ¿Sabes una cosa? Es importante que nosotros empecemos a distinguir que hay cosas que no podemos decir, que hay cosas que aunque nosotros lo estemos viendo, no son la realidad, puede ser la realidad, pero no es una verdad ante Dios. Entonces, es necesario que no hablemos las cosas del mundo. Es necesario que nosotros veamos lo que Dios está hablando al respecto y guardar su palabra, como lo dice este salmo, y vamos a ser prosperados, porque esa es la promesa. Y todo lo que haces, prosperas. Todo lo que hagas, no importa lo que estés haciendo, vas a prosperar. Dios estableció que nuestra boca es una fuente de poder, es una fuente de bendición o es una fuente de maldición. La boca tiene el poder y de nosotros decidimos si ponemos la bendición o la maldición en nuestra boca. Hablemos la palabra, orémosla y restauremos nuestros pensamientos y el modo de ver la economía. Ajá. Hoy vamos a aprender algunos principios, cómo Dios ve esto, y yo sé que esto nos va a ayudar muchísimo, 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 ajá, porque la oración siempre tiene que ser eficaz. Fíjate lo que dice Mateo 7, el versículo 7 y 8, y dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Esto nos quiere decir algo importante. Ujú. Nosotros necesitamos pedirle a Dios lo que necesitamos. No sé, si es un trabajo sea específico, si es una casa sea específica. Ajá. Entonces, es importante que nosotros estemos orando constantemente, constantemente, constantemente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la puerta se va a abrir. Ujú. La Biblia nos enseña que es necesario pedir en oración, que es insistir, que es buscar. Es el poder de la oración, es hacerlo creyendo. La incredulidad y la duda no pueden operar en esto. Por eso te digo que es necesario que nosotros tengamos una transformación de mente acerca de lo que es la economía, acerca de cómo Dios ve esto. Ajá. Entonces, bueno, el primer punto ha sido esto, ¿no? Hablar, cuidar lo que nosotros hablamos y poner la palabra de Dios en su corazón, en nuestro corazón, perdón. El segundo principio es la excelencia. Imagínate, esto es como lo vimos la clase pasada, como a través del amor al trabajo, como Dios nos da el trabajo como ese regalo, ¿no? Como ese regalo, y muchas veces nosotros nos quejamos del trabajo cuando lo tenemos que ver como ese regalo de provisión que Dios nos ha dado a nosotros, porque hay mucha gente que no tiene trabajo, que Dios nos ha dado a nosotros para prosperarnos, ¿no? Entonces, bueno, con esto en mente, el principio de la excelencia, ajá, es amor por lo que hacemos. Esto es única y exclusivamente nuestra parte, esa excelencia, ese amor y cómo se genera. ¿Cómo nosotros podemos generar esa excelencia en todo lo que nosotros hacemos? ¿Sabes una cosa? Es a través de la oración. El taller pasado de la economía vimos este aspecto de cómo él prospera a través del trabajo, pero el trabajo con integridad y excelencia, nosotros tenemos que entender que nosotros somos representantes de Dios en esta tierra y que Él galardona nuestro esfuerzo cuando hay diligencia, cuando hay integridad, cuando hay honradez en cada uno de nosotros. Él los galardona, Él nos pone una corona de decir, ¿sabes qué, hijo? Lo hiciste bien, pero tú me puedes decir, ¿cómo adquiero el amor, por ejemplo? Y esto está hermoso, precioso. ¿Cómo adquiero yo el amor hacia mi trabajo? ¿Cómo adquiero yo la integridad? Todas estas cosas que son intangibles, ¿sabes algo? Todo esto lo podemos crear y generar cuando nosotros lo pedimos en oración. Y esto es un testimonio de lo que a mí me ha pasado. Ajá. Cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué, Señor? Dame el amor para hacer mi trabajo con diligencia, yo, ¿sabes? Yo oro todos los días y le digo, Señor, ayúdame a hacer un trabajo de excelencia. Y por ese trabajo de excelencia
hemos ganado promociones. Ajá. Entonces, es bien importante que si tú no tienes ese amor por las cosas que haces, tú le pidas a Dios que renueve tu corazón y que quite de tu corazón todas esas cosas que tal vez se hacen con odio o se hacen por obligación o se hacen, no sé cuál sea la palabra, pero muchas veces yo le he dicho al Espíritu de Dios, tú sabes mejor que yo, Señor. Ajá, lo que hay en mí. Y yo te pido que lo renueves. Y sabes una cosa, cuando te empiezas a integrar en este tipo de oraciones, vas a poder ver los cambios en todas las cosas que haces. Ujú. Porque es importante que nosotros hagamos las cosas con amor porque Él así lo manda, ¿no? Los perezosos ni ciegan ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Proverbios 12:27. Esta es nuestra parte, ¿sabes? Nuestra parte es ser diligentes, nuestra parte es ser responsables en nuestro trabajo. Esto es nuestra parte, para hacer las cosas con excelencia, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Él nos da esos dones, Él nos da los talentos, Él nos da, ¿sabes? Incluso el lugar de influencia donde nosotros tenemos que estar, Él lo abre, pero necesitamos orarlo el lugar donde estamos hoy y Dios abrirá las puertas para hacer lo correcto delante de Él. Muchas veces nosotros hacemos las cosas por obligación y al hacer las cosas por obligación se vuelven una carga y se vuelven pesadas. Aquí es donde hay que ajustar. Ajá, hay que ajustar nuestro corazón, así como ponerlo en sincronía cuando en el radio, ¿se acuerdan hace muchos años cómo era el radio que tenías que buscarle con la perilla a ver dónde sintonizaba? Así a veces nosotros necesitamos hacerlo, ¿sabes? Decirle, ¿sabes qué, Señor? Esta actitud no es mía, yo no la quiero, yo renuncio a esta actitud. Pon en mí, Señor, el amor, yo le decía así, de verdad, yo le decía, Señor, pon en mí el amor para hacer este trabajo, pon en mí, Señor, en el nombre de Jesús, la tolerancia para poder, las palabras correctas para contestarles, como se debe, con educación, con amor, ¿no? Y sabes, Dios lo va a poner en ti porque el Espíritu Santo está para redarguirnos y para ayudarnos. Entonces, fíjate lo que dice Efesios 4:28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digas sea bueno y útil, al fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Ajá. Aquí vemos en este versículo cómo tiene grandes instrucciones de guardar nuestra boca, de ser generosos, de que nuestras manos hagan un trabajo digno, ¿no? O sea, esto también es un principio bíblico. Hacer un trabajo digno, hacer un trabajo con amor, hacer un trabajo de excelencia. ¿Por qué? Porque a través de ese trabajo vamos a ser promovidos. Aquí es necesario. Ajá, alejarnos de las prácticas desleales y tóxicas y de todo eso que nos pueden meter en problemas a causa de las malas acciones o intenciones personales. Aquí vemos, ajá, como muchas veces el hacer algo ilícito, obvio que nos puede meter en serios problemas, pero también tiene que ver mucho nuestras acciones. Cómo nosotros estamos reaccionando en nuestro trabajo, cómo nosotros estamos reaccionando ante nuestras autoridades, incluso ante la iglesia, porque prácticamente, como lo vimos la clase pasada, ¿no? Así como ustedes le sirven al Señor, que así sea su trabajo. O sea, está cañón. ¿Por qué? Porque para llegar a ese nivel, te digo sinceramente, necesitamos al Espíritu de Dios, ¿no? Esto de los diezmos y de las ofrendas, voy a tocar el tema muy corto, pero voy a ser muy clara porque vamos a hacer la diferencia entre los tres. El diezmo, la ofrenda y la ley de la siembra y la cosecha. Son conceptos diferentes y estos desatan una bendición para nuestra vida. El diezmo, del 100% del ingreso, el 10% le corresponde a Dios y este no puede ser retenido por nosotros. Le corresponde a Dios y es nuestra responsabilidad regresárselo a Él. Ujú. Híjole, Malaquías 3 del 8 al 10 dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te habemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mira el 9 lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
traer todos los diezmos al alfojil y allá, perdón, alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Yo tengo un testimonio de esto, ajá, y te lo voy a dar porque es necesario que lo escuches. Híjole, la clase es muy larga, pero bueno. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Estados Unidos, estábamos en pleno COVID. En pleno COVID. No estábamos en pleno COVID. Bueno, no me acuerdo. Pero Sí. bueno, sí, ¿verdad, Alfred? Antes, unos meses antes. Ajá, y entonces, yo estaba en la iglesia y, y entonces el pastor levantaron los diezmos en la iglesia y dijeron, no, pues que todos los diezmos. Y te voy a ser totalmente sincera y honesta. A mí me tocaba diezmar $80. O sea, prácticamente había recibido 800 pesos. Y entonces algo en mi corazón me decía, sé obediente, sé obediente. Yo en ese entonces no teníamos coche, era todo horrible, horrible. Y entonces yo agarré y yo saqué los $80 de mi bolsa, los puse en el sobre y yo le dije esto al Señor, Señor, tú conoces la necesidad que yo tengo. Tú sabes, Señor, lo que me está pasando. Tú sabes la necesidad que tengo de un coche. Los que vivimos aquí sabemos que sin coche es imposible moverte en este lugar y menos generar, ¿no? Y yo le decía esto, le digo, ¿sabes? Y yo, Señor, yo confío en ti, que tú vas a suplir en el nombre de Jesús esta necesidad. Híjole, y agarré y yo fui y deposité el sobre, ¿no? Y estaba mi esposo trabajando, yo voy por él, en el coche de mi mamá, por cierto, y de pronto empieza a sonar su teléfono y yo le digo, contesta, 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 ¿no? Y me dice, ah, sí, le digo, mira, mira, es el abogado, el de México, el abogado de México. Sin hacerte el cuento tan largo, nosotros contratamos un abogado de migración en México y desafortunadamente él no pudo seguir el caso lo abandonó porque le dio cáncer a su esposa y esto fue algo muy fuerte para mí porque yo decía, ¿cómo le dices, oye, no has trabajado porque tu esposa tiene cáncer y está en una etapa terminal? Y esto fue tremendo para mí porque yo no sabía ni siquiera cómo manejarlo, ¿no? O sea, era, yo estoy a punto de que mi estadio migratorio cambie, pero también yo aquí, no sé, fueron muchas cosas, hermosa, muchas cosas lo que yo pensaba ahí, pero le doy el teléfono a mi esposo y mi esposo contesta y fíjate lo que le dijo el hombre. Alfredo, pásame el número de cuenta donde quieras que te deposite. Te voy a devolver parte del dinero que ustedes me dieron. Y yo, ¿cómo? No sé, no. Pasaron 5 minutos, Alfredo le dio la solicitud y ¿sabes una cosa? En ese entonces ya le había depositado $2,000 y después le dijo, ¿sabes qué? Te voy a depositar otros 2,000 más. Nosotros, esto fue el miércoles, el jueves fuimos y pedimos el crédito de un coche, solamente teníamos pasaporte y ¿sabes una cosa? Nos dieron el crédito. Nos dieron el crédito para salir con un coche, una camioneta blanca, yo creo que muchos de ustedes la vieron, y, y él suplió esa necesidad. Él suplió esa necesidad, pero ¿sabes una cosa? A mí me sorprendió del modo como él lo hizo, porque una persona que de verdad yo tenía mucho coraje con el licenciado, pero ya después entendí, dije, ok, Señor, lo perdono en el nombre de Jesús, y empecé ese proceso de perdón, y él solo, trajo la llamada. O sea, fue Dios el que lo movió para que Él nos regresara ese dinero. Entonces, esto es un testimonio de cómo el diezmo, cuando Él está diciendo aquí claramente, ¿no? Pueden probarme. O sea, cuando nosotros somos fieles diezmadores, podemos probarlo a Él y este es un testimonio de que realmente a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, les recomiendo que seamos fieles diezmadores en el nombre de Jesús. Ok, las ofrendas provienen del 90% restante y son voluntarias, de lo que Dios nos permite administrar. Estas dan honra a Dios, o sea, todas las ofrendas, todo lo que demos extra es honra a nuestro Señor. La siembra es cuando damos una aportación, un apoyo al reino para el ministerio
o un propósito específico de crecimiento en nuestra iglesia o algún siervo de Dios, ¿no? O sea, siempre cuando nosotros estamos dando, siempre, fíjate lo que dice, esto requiere fe. Dios es fiel. El mejor inversionista las mejores inversiones provienen de Él. Hay situaciones en nuestra vida que no rompen la oración, pero las quebranta la obediencia. Cuando nos activamos en la fe, solo por creer sabiendo que nosotros vamos a ser galardonados con esa bendición de crecimiento económico en nuestras vidas, ¿sabes? Porque Dios es un Dios generoso. Pero aquí hay un punto importante. Él siempre está probando nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, y Él siempre está probando nuestros pensamientos. En 2 Corintios 9, capítulos 6 al 8 dice, recuerda lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Aquí vemos otra vez que la cuestión de dar proviene del corazón. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Escucha lo que dice, o sea, aquí hay una instrucción tremenda. O sea, Él nos está diciendo, da. Él nos está diciendo, comparte. Él no quiere que nosotros tengamos un corazón egoísta, ni que tampoco seamos acumuladores. No, Él quiere. Así como nos dice, yo te bendigo para que tú seas una bendición para los demás. O sea, aquí Él nos está diciendo, si tú das, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Y sabes qué más dice? Y tendrán todo lo necesario hasta que basta y sobre para compartir a otros. O sea, Él no da lo justo. Él no lo da lo justo porque no es así. Él da hasta que basta y sobre. ¿Para qué? Para compartir. Y esto es el beneficio de la siembra. Esto es el beneficio de dar con el corazón correcto, de dar con el corazón generoso. Es claro, das poco, recibes poco, das mucho, pues recibes mucho. Y de corazón, con un corazón alegre y agradecido. Y sabes una cosa, aquí está para hacernos una pregunta a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo estoy ofrendando? ¿Cómo estoy dando? ¿Lo estamos dando con un corazón agradecido, con un corazón de codicia? O sea, ¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si nosotros empezamos a platicarle todo esto al Espíritu de Dios, ¿sabes qué? Él va a poder renovar y remover todo esto. Ujú. Porque a Él le encanta que nosotros seamos dadores y dadores alegres y agradecidos. Y este es el beneficio de esta promesa, el cómo damos las cosas, cómo nosotros incluso servimos a la iglesia, cómo nosotros nos damos por los demás, ¿no? Entonces, en Lucas 6:38, den y recibirán lo que den a otros, les será devuelto por completo. ¿En qué medida? Fíjate, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que reciben a cambio. Es importante activar la manera consciente de esta práctica y cosechar esta herencia de bendición. Imagínate un bote, iba a traer un bote de azúcar, pero me ganó el tiempo. Imagínate un bote de azúcar y que tú le estás poniendo azúcar y le sigues poniendo, le sigues moviendo y sigue bajando, ¿no? Entonces, imagínate ese bote de azúcar igual a esto. Es una medida abundante, le pones rebosada, le sigues moviendo y le sigues metiendo y sigue cabiendo más. Yo me imagino que así como el azúcar, así es la medida del Señor, que es abundante, rebosada, que se desborda. Y eso es cuando nosotros tenemos un corazón generoso. Tú me podríamos decir, ¿sabes qué? Es que ¿por qué yo no recibo? ¿Por qué yo no esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de tu corazón, hermosa? ¿En qué condición está nuestro corazón? Porque, sabes, si a veces no recibimos lo que nosotros necesitamos,
o estamos codiciando, o estamos en avaricia, o estamos en cualquiera de estas prácticas, no tenemos el corazón correcto. Y Dios lo que necesita es que nosotros tengamos un corazón correcto delante de Él. El cuarto beneficio, este es proveer para nuestra familia. La familia es importante para Dios y sabemos que Él la creó y la creó desde antes de la caída, ¿no? Y nuestra voluntad, escucha esto, nuestra voluntad tiene que estar alineada a la voluntad del Padre. O sea, nosotros nos tenemos que meter bajo la voluntad del Padre. No que el Padre haga su voluntad en nuestra vida, porque no es así. O sea, nosotros nos tenemos que alinear a su voluntad, nos tenemos que alinear a su palabra, hacer lo que su palabra dice y solamente de ese modo vamos a poder traer y encontrar en nuestra vida esa bendición. ¿Cuál es una de la voluntad que Él tiene? Es proveer a nuestra familia. Como padres necesitamos ser proveedores de nuestra familia. Dios en su integridad no solo provee lo físico, lo espiritual, también provee lo económico. Y como padres de familia estamos supliendo estas necesidades, se destacan sobrenaturalmente sobre nuestra familia. En Santiago 4:3 nos dice, aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Escucha, aquí estamos viendo otra vez el corazón. Porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. El versículo completo es este. Aun cuando lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Cuando nosotros pedimos muchas cosas económicamente, tiene que ver la intención con cuál las pedimos y el fin por cuál lo estamos pidiendo. Y lo más triste de todo es que muchas veces lo que estamos pidiendo es para darnos un placer a nosotros. Y déjame decirte, esto es un bloqueo de nuestras finanzas. En cuanto al propósito de Dios, la intención es súper importante. Es importante entender que debe de existir un balance en esto y es importante entender que es necesario que nosotros limpiemos nuestro corazón de todo esto. En nuestro modo de pedir, si hay interés mundano, dirigimos o satisfacer los deseos humanos, como son los caprichos, las compras desmedidas o innecesarias, comprar por competencia. ¿Sabes? Yo conozco mucha gente que compra nada más por yo tengo más que tú, eso no se vale, al menos ante los ojos de Dios, ¿no? Por nutrir el ego, por nutrir la vanidad. Hay gente que compra por nutrir el ego, por nutrir la vanidad. Esas compras desmedidas, innecesarias, esto daña nuestra economía, esto es un bloqueo a nuestra economía. Nuestro propósito necesita ser alineado, o sea, necesita tener el propósito bíblico. Así estará alineado a su voluntad. Dios no quiere que malgastemos el dinero que Él nos provee en cosas ociosas, en vicios, en bienes sin provecho, en cosas inútiles. Al contrario, necesitamos ser administradores responsables de todo lo que Él nos ha dado. O sea, tú y yo somos responsables, pero somos administradores. O sea, es pedir conforme a lo que Dios tiene escrito en su palabra, con las intenciones correctas, no con el ego, no con la vanidad, no con la avaricia, sino es pedirlo conforme a su palabra. Vemos cómo aquí el corazón juega un papel importantísimo, pero importantísimo en las finanzas. O sea, de verdad que, ay, como lo vimos la clase pasada, ¿no? Cómo el amor al dinero es una de las partes más tremendas que causa dolor, ¿no? Y la avaricia y todo este tipo de cosas, ¿no? El ego, la vanidad, todo esto también forma parte de eso. Sin duda, las necesidades de la familia están en el núcleo central para proveer. O sea, lo primero que necesitamos proveer nosotros es a nuestra familia. De manera general y económica, es nuestra responsabilidad hacerlo. A Dios le agrada bendecir nuestras finanzas cuando nuestra intención es proveer a las personas que Dios nos ha otorgado para nuestro resguardo.
Todas estas personitas hermosas que Dios nos, como nuestros hijos, que Dios nos ha otorgado para resguardar su vida, tienen necesidades, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de estudiar, la necesidad de seguir aprendiendo, de ropa, de tantas cosas. Ajá, pero también nosotros muchas veces gastamos en ellos en cosas inútiles. Y eso hay que hacerlos ver de que realmente nosotros necesitamos ser responsables de todo lo que nosotros estamos no solamente pidiendo, sino cómo estamos manejando nuestras finanzas. Ajá, este es un tip básico y es un tip espiritual y este tip de verdad que a veces cuesta mucho trabajo, pero nos dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, pero aquí lo vamos a hacer general. Ajá. Igualmente, vivan con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil. O sea, nosotros sabemos que somos un vaso frágil, ¿ok? Y como coherederas de la gracia de la vida, o sea, somos coherederas de la gracia. Fíjate qué hermoso nos dice Dios. Para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Cuando hay deshonra en el hogar, hay estorbo a las oraciones de finanzas. El estorbo en las finanzas muchas veces viene de aquí y es el respeto y es en las honras. Acuérdense cómo nos dijo él. Mujeres, respeten a los hombres. Y aquí les dice a los hombres, hombres honren a sus esposas. Entonces, la respeto y la honra son dos factores importantes que muchas veces bloquean el flujo de nuestras finanzas. Y sabes una cosa, el enemigo es un excelente estorbo en esto y lo hace perfecto. Ajá. Entonces, no podemos darle nosotros pie al diablo teniendo la deshonra en nuestra casa y la falta de respeto. Entonces, esto es bien, bien, bien importante que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude, porque creo que la carne a veces nos gana. Entonces, si es una debilidad, ¿sabes qué, Señor? Reconozco esta debilidad y dame, por favor, los ojos para verlo como tú lo ves, ¿no? Entonces, aquí tenemos que trabajar, porque esto es un tip espiritual y es un tip básico que necesitamos nosotros llevar a cabo en nuestra familia. ¿Ok? Quinto principio, es cumplir con nuestras obligaciones. Esto a veces no nos gusta, pero esto es bíblico, ¿eh? Es cumplir con nuestras obligaciones, tanto civiles, sociales y fiscales. Romanos 13:7. Pagar a todos lo que debéis. Al de tributo, tributo. Al de impuesto, impuesto. Al de respeto, respeto. Y al de honra, honra. Aquí nos está diciendo claramente, necesitan pagar sus impuestos. ¿Ok? Entonces, Mateo 22:17. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. Esto le están preguntando a Jesús. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo. ¿Por qué intentan atraparme? Veamos nuevamente la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César contestaron. Bien, bien, dijo. Entonces, den al César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. O sea, aquí este versículo nos enseña que es necesario que nosotros paguemos impuestos y que es necesario que nosotros paguemos nuestro diezmo. ¿Ok? Entonces, su respuesta los dejó asombrados y ellos se marcharon. Los impuestos como las deudas es necesario que sean pagadas. Esto es bíblico y de algún modo es importante y solo por obediencia necesitamos hacer esto. Necesitamos alinearnos a la palabra de Dios y parte de la voluntad de Dios en nuestra vida es que nosotros seamos fieles en esto, que seamos fieles pagando nuestros impuestos y que seamos fieles dando nuestro diezmo. ¿Ok? Y es obediencia. Esto va a desatar bendición a nuestra vida. Las deudas es un yugo de esclavitud. Y esto está escrito en Proverbios 22:7 y dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, es esclavo. En otras traducciones dice que es esclavo del que presta, ¿no? Entonces, los préstamos no provienen de Dios, las deudas no provienen de Dios, esto no proviene de Él y es necesario que nosotros permanezcamos en esa libertad,
económica que Dios nos ha dado. Y muchas veces dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Sabes por qué nos pasa? Porque nosotros tomamos las decisiones. Y es importante alejarnos de las deudas. ¿Cómo? Orar por ellas. Él nos redime de las deudas. ¿Sabes una cosa? Después de que a nosotros nos despojaron, tenemos una deuda de millones, millones, millones de pesos mexicanos. ¿Y sabes una cosa? Dios nos redimió de todo eso. Ajá. Dios nos redimió de todo eso y, ¿sabes? Es hermoso no deber. Y estas palabras, hay palabras que nosotros necesitamos irlas quitando de nuestra vida. Él dice que nosotros no pediremos prestado, sino que vamos a dar. Ajá. Entonces necesitamos cambiar nuestro vocabulario, necesitamos procurar no comprar cosas innecesarias, cosas que no sean a crédito. Ajá, que nos puedan endeudar. Necesitamos ser diligentes en los créditos, pero sobre todo en los pagos, sobre todo en este país que vivimos en un país donde es mucho con tarjeta de crédito y los créditos ayudan muchísimo en este país. Pero si nosotros sabemos manejar los créditos, ¿sabes qué? Es de gran bendición para nuestra vida porque abre muchas puertas. Hay que ser responsables y obedientes en los impuestos. Jesús oró a Dios para el pago de sus impuestos. Y Dios suplió para ese pago de manera sobrenatural. Cumplir con esto desata bendición a nuestra vida. ¿Ok? Em, mm, Principio número 6, el sexto principio. Siendo buenos administradores. Aquí sin duda en esta parte necesitamos al Espíritu de Dios sí o sí, sí o sí, porque sin Él es imposible hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo somos buenos administradores? Necesitamos aprender a hacerlo, necesitamos ahora orar por esto, es no gastar más de lo que ganamos. O sea, no podemos gastar más de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros ahorremos y es necesario que nosotros invertamos en otras cosas. O sea, ser inversionistas es necesario. ¿Para qué? Porque todo lo que tú haces hoy con el dinero, nuestros hijos lo están aprendiendo. Todo lo que hacemos con esto, nuestros hijos lo están viendo y se está creando un modo de cómo ellos lo ven, ¿no? Ser buenos administradores implica que no gastemos de más, ser responsables en ahorrar, en invertir. Dios nos ha dado los dones y los talentos, tanto físicos como espirituales, y hay que saber administrarlos para que produzcan por lo cual fueron dados. Es importante orar por esto. Se requiere que seamos fieles, perseverantes, ordenados y obedientes para ser prosperados. ¿Cuál es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos crear para esto? Primero, ser fieles, tanto en nuestro trabajo como en el servicio, en la iglesia, en lo que le damos a Dios. Perseverantes, no darnos por vencidos, ¿no? Ordenados, el orden y la obediencia, ustedes saben que, híjole, yo creo que es lo más importante que Dios nos pide, ¿no? Para ser prosperados. Así pues, tengamos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, ve como aquí en Primera de Corintios 4, del 1 al 2 nos está diciendo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea, para ser buenos administradores necesitamos ser fieles. Dios espera que seamos fieles y caminar en esta transformación. ¿Cómo? Por medio de su palabra. ¿Cómo? Orándolo, pidiéndolo. Hay cosas que a veces no podemos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí a veces es muy difícil ordenar el trabajo y ponerlo, pero, ¿sabes? A veces empiezo a orar y a orar, a orar, y el Señor me da una estrategia para hacerlo. En Mateo 25, ahorita ya no la puse por falta de tiempo, pero más o menos la voy a deshebrar. En Mateo 25 del 19 al 21 es la parábola de los tres siervos, que es la parábola de los talentos. Entonces, aquí en esta parábola aprendemos cosas muy importantes y una de esas cosas que aprendemos es que nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y le vamos a tener que dar cuentas a Dios
de cómo administramos el dinero, cómo lo gastamos, cómo lo invertimos. De todo esto le vamos a tener que dar cuentas, como tantas cosas que Él nos dice en su palabra, que a veces escuchamos y las pasamos por alto, pero lo importante es ser hacedores de su palabra, es llevar a cabo su palabra. Ajá. Es no aprendérnosla de memoria, pero es más importante hacerla. Entonces, aquí en la parábola de los 3 siervos, pues, el amo se va y les da unos talentos a cada uno, y el amo regresa. ¿Y el amo qué regresa? A pedir cuentas. Entonces, cuando él regresa a pedir cuentas, ujú, le dice, a ver, al primer siervo: "No, pues yo te di 2 y me diste 5". "Ah, buen siervo, lo hiciste muy bien, va". Segundo siervo: "No, pues a ti te di 2 y me diste 4". "Perfecto". Estoy poniendo números, esto no es lo que dice la palabra, pero, se las estoy parafraseando. Entonces, y el tercer siervo, ajá, fue y escondió la moneda, y escondió el talento. Muchas veces ese talento puede ser económico o puede ser un talento espiritual, perdón, puede ser un talento espiritual o puede ser un talento físico de que nosotros sea ese talento para generar algún ingreso, ¿no? Entonces, él va y lo esconde y llega él y dice, ay, es que tuve miedo. Y aquí podemos aprender algo importante. Cuando él dice tuve miedo, es muchas veces en la vida nosotros nos enfrentamos a situaciones donde nos da miedo emprender o nos da miedo hacer algo. Y él está para ayudarnos. Esos talentos, esos dones, esas habilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros necesitan ser administradas correctamente, tanto en lo espiritual como en lo físico y en lo económico, porque vamos a dar cuentas de esto. ¿Y qué hizo el amo con el último siervo? Se los quitó. ¿Y sabes una cosa? A mí sí me da temor que Dios me quite mis talentos, o que me quite este talento de este don que yo tengo para enseñar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos llevándolo a cabo, lo estemos desarrollando, lo estemos nutriendo, lo estemos dando, porque Él sí nos está diciendo en esta clase, es necesario que des con el corazón correcto. Es necesario que seas un buen administrador. Es necesario que no gastes en cosas vanas. Y Dios nos va a pedir cuentas, porque así lo dice este versículo. Mateo 25, léelo en tu casa. Así nos dice este versículo. Y regresó y pidió cuentas. Y Dios nos va a pedir cuentas de todo esto. Y aquí hay un punto bien importante. Ajá. Él nos da una recompensa por nuestro trabajo. Y la recompensa, fíjate una cosa, no es esa recompensa de utilidad en el fruto. O sea, no es la utilidad, quiero decir, la utilidad es el fruto de una buena administración, pero no es la recompensa, ¿sí? O sea, la utilidad de lo que nosotros hacemos es el fruto de una buena administración. O sea, es lo que a nosotros nos corresponde. Es el fruto de una buena administración, pero no es la recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa? La recompensa es cuando nosotros, a través de la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, a través de la obediencia, a través del orden, a través de la fidelidad, a través de ser honrados, de ser determinados, esa es la recompensa que nosotros recibimos del Señor. Y esto solamente se gana cuando está el conocimiento, pero también cuando conocemos a Cristo. Cuando lo conocemos y tenemos una relación directa con Él. Porque es muy difícil. Y hoy en este tiempo, ajá, miren, les pongo esto y ahorita sigo. Si le quieren tomar a esta hoja una foto de pantalla, estos son versículos que nos dan instrucciones acerca de la economía y otros son versículos para ver lo que piensa Dios al respecto, ¿no? Y hay muchísimos más. Estos son algunos que me encontré. Y bueno, quiero, dejo de compartir la pantalla. Ok.
Y quiero hablarles un poquito de esto, de lo que es la recompensa y de cómo nosotros no solamente tenemos que ver el fruto, ese fruto de nuestro trabajo, que, que es el resultado de una buena administración, obvio que al final tiene un, un fruto. Ese fruto no es la recompensa que nosotros estamos buscando. La recompensa que nosotros tenemos que buscar tiene que ser una recompensa que es el resultado de nuestra obediencia, que es el resultado, ¿sabes?, de buscar a Dios. Y esto solamente es cuando nosotros, a través de la comunión con Cristo, a través de conocerlo, a través de nosotros estar eh, sabiendo de su palabra y llevándola a cabo, son virtudes o son, ¿cómo se llama, Franz? ¿Cómo se llama? Ayúdenme a alguien, por favor. Dones, habilidades. No, cuando son, okey, valores, esa es la palabra. Son valores que muchas veces hoy ya no están bien cimentados, y son esos valores que hoy se han perdido. ¿Y sabes una cosa? Ahí es donde está nuestra recompensa. Nuestra recompensa está en cuando nosotros somos diligentes, cuando nosotros somos honestos, cuando somos fieles, cuando somos determinados, somos generosos, somos amorosos, somos congruentes en el trabajo, somos empáticos con la gente, somos agradecidos. Somos honrados. Y sabes una cosa, si nosotros ponemos todo esto en nuestro trabajo y ponemos todo esto en las cosas que nosotros hacemos y el único modo de llegar a hacer esto es a través del Espíritu de Dios. Esa es la recompensa y esa es la corona que nosotros vamos a recibir. Porque sabes una cosa, tal vez materialmente, Dios pueda, porque aquí lo acabamos de ver en esta clase, que Él, entre más damos, Él nos da a nosotros. Pero, ¿sabes? No es solamente esa la recompensa. La recompensa, ese es, llamémosle el fruto de lo que nosotros sembramos. Pero la recompensa está en estos valores. Y, ¿sabes? Es necesario transmitir esta recompensa a nuestros hijos. Es necesario que nosotros estos valores se los transmitamos a nuestros hijos, pero a través de nuestro ejemplo, no a través de palabras, a través de nuestro ejemplo, porque el ejemplo, de verdad, el ejemplo es el que realmente los marca. Y las palabras muchas veces marcan nuestro corazón, pero bueno, con heridas. Ok, pues bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, porque, ay, tenemos mucho que orar al respecto. Ok. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, por tu palabra hablada a nuestra vida. Te pido, Señor, que nos hagas hacedores. Queremos, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. No queremos ser oidores, Señor. Yo renuncio, Padre, a toda religiosidad en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido que seas tú, precioso Espíritu Santo de Dios, ayudándonos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, hoy yo oro por cada una de las personas que están, Señor, escuchando esto en vivo y de las que los van a escuchar más tarde, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a todo pensamiento de miseria, de pobreza, de escasez, de fracaso, de amargura, de despilfarro, Señor, hacia el dinero. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda avaricia, a todo egoísmo, a toda mezquindad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te pido, Padre del cielo y de la tierra, que todo vicio, todo mal hábito, todo, Señor, lo que ha acarreado pobreza en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo esto, por el mal uso del dinero, Señor, por los riesgos, Señor, que a veces ponemos nuestro dinero en riesgos. Te pido, Señor, que nos perdones por las deudas, por los préstamos, Señor. Te pido, Padre del cielo y de la tierra, que nos perdones por esas compras inútiles, por el mal gasto de dinero. Señor, tu palabra dice, Padre, que tú eres fiel en perdonarnos cuando nosotros confesamos. Hoy te pido, Señor, que tú seas el Señor de nuestra vida, el que nos restauras, el que nos renuevas. Renueva nuestra vida, Señor. Tú veniste a darnos libertad. Tú veniste a dar a libertad al cautivo, Señor.
Hoy yo te pido, Señor, que traigas libertad financiera en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Si nosotros tenemos deudas, ayúdanos a pagarlas. Si nosotros, Señor, estamos malgastando el dinero, danos a nosotros, Señor, la oportunidad, Señor, de poderlo reconocer en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido, Señor, que todo esto salga de nuestra vida, todo espíritu, Señor, de iniquidad, todo espíritu de miseria, de pobreza, todo espíritu de malgasto, Señor, todo espíritu de amargura, de estancamiento, Señor. Hoy en el nombre de Jesús sale de nuestra vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que donde hubo miseria, pobreza, pongas prosperidad. Donde hay pereza, pongas diligencia y pongas disciplina. Donde hubo avaricia, Señor, codicia, pongas generosidad, pongas un corazón grato, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que donde hubo mal gasto, pongas ahorro, pongas templanza, pongas sabiduría, pongas dominio propio en el nombre de Jesús. Donde hubo doble ánimo, Señor, pongas templanza, consideración, determinación y firmeza. Hoy yo te pido, Señor, que pongas en nosotros la generosidad, el dar, Señor, con un corazón agradecido, el dar con un corazón alegre. Que nos muestres, Señor, para los que no conocen los dones, Señor, los talentos que tú has puesto en cada persona. Que seas tú, Señor, mostrando los dones, los talentos que has puesto en cada uno de ellos, Señor. No estamos atados al sistema financiero de este mundo. Nosotros pertenecemos a tu mundo, Señor, a tu reino. Nosotros pertenecemos, Señor, a la sangre preciosa del Cordero, que ya pagó, Señor, por todo esto. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por no pagar a tiempo nuestras deudas. Perdónanos, precioso Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que nuestros ingresos sean más fuertes que los egresos. Que todo lo que está en ruina, en escasez, todo espíritu de pitón, todo espíritu de mamón, Señor, en el nombre de Jesús es atado y es echado fuera de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú pones en nosotros la sabiduría, tú pones en nosotros el entendimiento para ser buenos administradores de todo lo que tú nos has dado. Hoy renunciamos, Señor. Hoy renunciamos, Padre, a toda escasez, a toda pobreza, incluso mental. Y te pido, Señor, que a través de tu palabra sea renovada nuestra mente, porque el deseo de tu corazón es que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a ser diligentes en las cosas que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a tener esa responsabilidad, Padre, para poder nosotros, Señor, llevar avante, salir adelante, Señor, y ser ejemplo para nuestros hijos y para la gente que nos ve, porque tu palabra lo dice, que nosotros seremos un ejemplo de las increíbles riquezas de tu gracia. Pero te necesitamos, precioso Espíritu de Dios. Te necesitamos para ser buenos administradores. Te necesitamos, precioso Espíritu de Dios, para ser obedientes y ordenados ante las cosas que tú nos estás dando. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo oro por todas las necesidades, Señor, que tengan cada una de las personas que está escuchando esto, Señor. Porque yo creo, Señor, y así lo dejaste escrito, que tú suples conforme a las hermosas riquezas de tu gracia y no conforme a nuestra necesidad. Porque tú eres, Señor, el que nos das una medida buena, abundante y rebosada. Tú, Señor, dejaste escrito que pronto los pastos del desierto cobrarán su verdor, las higueras y las vides se llenarán una vez más hasta rebosar, porque tú eres el que mandas el aceite de olivo, el vino, Señor, porque la harina no escaseará, Señor, ni el aceite menguará, Señor. Tú eres el que nos da, Señor, una medida buena, abundante y rebosada. Y sobre ti, Señor, sobre ti cargaste toda la maldición, Señor, de nuestros antepasados. Cargaste con toda la escasez, la pobreza. Y nosotros somos libres por la sangre del Cordero. Nosotros somos libres, Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, pertenecemos al reino de la gracia.
Pero ayúdanos, precioso Espíritu de Dios. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser buenos administradores, ayúdanos a ser obedientes, pero sobre todo hacedores de tu palabra. Yo oro, Señor, por todas las necesidades de trabajo. Hoy se desatan trabajos en el nombre de Jesús. Hoy se desatan oportunidades de subir, Señor, de hacer, Señor, lo mismo y de ganar más. Hoy se desatan, Señor, trabajos de reino. Hoy se desatan contratos, Señor, millonarios. Hoy se desatan, Señor, de las increíbles riquezas de tu gracia, Señor. Hoy se desata, Señor, una provisión hasta que sobre y abunde. Tú eres el que estás proveyendo, Señor, esas casas que necesitamos, Señor, para nuestros hijos. Porque no queremos pagar rentas, Señor. Necesitamos, Señor. Necesitamos un hogar, Señor, una casa, Padre, que sea nuestra. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que si nosotros, Padre, pedimos, esa puerta se va a abrir. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que en ti todo es posible, porque de las abundantes riquezas de tu gracia, Señor, tomamos todos, gracias sobre gracia hasta que sobreabunde. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que en ti lo podemos todo. Solamente en ti, Señor, podemos ser transformados a la altura del varón perfecto. Solamente en ti, Señor. Solamente en tu precioso Espíritu, Señor, podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por lo que nos enseñas. Gracias por ser nuestro maestro. Gracias por ser nuestro guía. Gracias por guiar nuestros pasos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu obra en nuestra vida, por lo que haces, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer, porque yo sé, Padre, que solamente contigo, Señor, somos más que enriquecidos. En el nombre de Jesús, amén. ¡Auch! Ahora sí me emocioné un poco en la oración. Ok, pues bueno, nos despedimos de YouTube y muchísimas gracias por seguirnos. Que tengan bonita noche.